En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Laodicea, según la historia, significa juicio del pueblo o pueblo juzgado. Era una ciudad de Asia Menor, situada en el Valle Lico, en la provincia de Frigia. Estaba ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la actual ciudad turca de Denizli, en la provincia del mismo nombre, y cerca de la aldea de Eski-Izar. Tenía un lugar de sanatorio y hacían un ungüento para los ojos que se llama colirio. Esta ciudad fue fundada por Antíoco II alrededor del 261 a.C., de Siria, que la nombró por su esposa Laodike, y quien la pobló con sirios y judíos de Babilonia. Estaba situada en la gran carretera en la unión de varios puntos. La ciudad no alcanzó importancia hasta que formó parte de la provincia romana de Asia. Fue formada en 190 a.C. Entonces se hizo prominente por la fina lana negra y polvo frigiano para los ojos, según Apocalipsis capítulo 3 versículo 18.
Había ahí un templo pagano como también una escuela de medicina. En el año 60 después de Jesucristo, la ciudad fue destruida por un terremoto. Los ciudadanos rechazaron la ayuda que se les fue ofrecida y ellos mismos reedificaron la ciudad, que luego detallaremos comparándolo con la cita bíblica de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Era una ciudad de grandes riquezas y extensivas transacciones bancarias. Poco se sabe del primer cristiano ahí. La Odisea tenía tempranamente una sede de un obispado y el obispo de Sagaris fue asesinado en el 166 después de Jesucristo y en el 1071 la ciudad fue tomada por los turcos. Fue recobrada por los cristianos en el 1119 y en el siglo XIII finalmente cayó en manos de los turcos. Las ruinas ahora se llaman Eski-Hisar, como también llamado Castillo Viejo. Yacen cerca del moderno Congeli, donde pasa el ferrocarril, y por mucho tiempo ha servido como cantera para material de construcción. Uno de los teatros romanos está en buen estado de preservación. Puede uno todavía ver el estadio, un peristilo que era rodeado de columnas, el acueducto que traía del agua, un sifón invertido de pipas de piedra, una gran necrópolis y las ruinas de 3 iglesias cristianas primitivas. Esta ciudad aparentemente no disponía de agua potable, y para eso crearon el sistema de acueducto muy particular que les proveía de agua caliente que eran traídas desde muy lejos. Y tomaba tiempo para que el agua llegara ahí, y por esa razón el agua ya no llegaba caliente, sino tibia. La gente del lugar, según sus creencias, esta agua tenía propiedades curativas, que se podía beber caliente o fría, no había ningún problema con eso. Pero si uno bebía tibia, ahí sí era un problema porque se venía la sensación de vómito. En Iglesia de la Odisea encontramos un dato curioso al leer la carta. No registra que haya sufrido persecución, pero sí menciona la tibieza en general y la indiferencia espiritual de la congregación. La Odisea es una de las 7 cartas enviadas a la iglesia de Asia, a las cuales se dirige en Apocalipsis. Esta carta caracteriza los vivos reproches de Cristo, que hacen alusión en particular a la riqueza y a los productos de la ciudad, según Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Antes de seguir con el tema, quiero dar una no muy pequeña explicación de lo que queremos analizar,
y explicar acerca de esta última séptima carta, descrita en el libro del Apocalipsis. Recordemos que el reproche principal dado por Jesús a los laodicenses y especialmente al ángel de la iglesia en la Odisea es la condición material que los hacía vulnerables a los reproches que se dictan en esta carta. Al pensar y meditar en esto, será duro para un rico heredar el reino de Dios, pero eso no significa que Dios no los ama. Al contrario, como un Padre amoroso y misericordioso, les deja este escrito para que mediten cuántos se han alejado de Él. Y porque los ama, les castiga suavemente con sus palabras. Comenzaremos a desmenuzar versículo por versículo esta última séptima carta al ángel de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia. Al ángel, según la interpretación, como ya lo hemos dicho en todas las demás cartas, estos, al ser llamado ángel, ese nombre tiene peso para aquellos que dicen ser predicadores o líderes de una congregación. Y son los mensajeros hombres enviados y usados por Dios para dar el mensaje a la iglesia y actúan como ángeles servidores aquí en la tierra para ministrar al pueblo del Señor. La palabra ángel debe ser usada literalmente en este versículo, aunque en un sentido figurado se usa para referirse principalmente a un mensajero que lleva las buenas de salvación a las almas. Y esta es la última carta que Jesucristo le dice al apóstol Juan de Patmos: escribe al ángel. Y la expresión He aquí el Amén. Vamos a entender algunas cosas por aquí. Es interesante, y para todos aquellos que les gusta escudriñar las Sagradas Escrituras, y el Amén tiene un significado muy especial y profundo. En la santa palabra de Dios hay muchos textos que al pueblo de Israel Dios les hablaba en referencia a una instrucción, advertencia, exhortación, juicio, consuelo, ánimo, valor y protección para su pueblo. Todos afirmaban con el amén. Esto se hacía desde hace mucho tiempo. Investiguemos un poco. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 36. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo amén y alabó a Jehová, afirmando con lo que Dios decía al pueblo, lo hacían con un amén. Dice la palabra de Dios también en Efesios capítulo 3 versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Así que el decir amén no es una palabra común. Esta palabra transmite una enorme responsabilidad. Y vamos a analizar su significado bíblico. Es proclamar que lo que dice es verdadero con miras que lo que se afirma se cumplirá según su propósito. Puede ser un amén individual o en una asamblea a donde se enseña la palabra de Dios en una iglesia. Además, significa que usted está de acuerdo con lo que le enseñan o le predican y que lo está tomando en serio. Así que no es solo por decir un amén, es casi como un juramento delante de Dios. Esto no significa que si a usted le enseñan erróneamente las escrituras, tendrá que decir amén a todo lo que le dicen, a sabiendas
que aún en el tiempo peligroso que estamos hay algunos que tergiversan la palabra de Dios y que además esté de acuerdo también con aquellos falsos profetas y falsos maestros que se han levantado en este último tiempo. De usted dependerá discernir el sí y el amén de lo que escucha, si usted lo aprueba o no. Con estas palabras bíblicas saturadas de enseñanza, Cristo se presenta a sí mismo a la iglesia de la Odisea, y en su nombre se esconde una huella o una firma autenticada de lo que se dicta o se dice. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y para asegurarnos, hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién es el amén según la profecía? Jesucristo es llamado el amén. El decir amén no es un juego de palabras o una afirmación de lo que usted cree o piensa. Esto es como un compromiso serio con usted y el Señor, porque en Él se cumplen todas las promesas escritas en la palabra de Dios para su pueblo. 2 Corintios capítulo 1 versículo 18 al 21. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas que Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces, analizando este texto bíblico saturado de hermosa revelación, queda más claro que el amén solo se debe decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para afirmar que lo que le dicen las Sagradas Escrituras son verdad irrefutable que nadie la puede cambiar. Y esto significa que Jesús es la certeza de toda fuente de verdad y no hay variación alguna. El amén es el sello de las palabras de Jesús y se cumplirán y no fallarán. Por ejemplo, de lo que Jesús aseveró y dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. También encontramos otra afirmación del Señor en San Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Además, porque algún día vendrá por segunda vez y en definitiva, y se cumplirá lo prometido, que todos mirarán viniendo con la nube del cielo con poder y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y como está escrito: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Según Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. En el principio del libro del Apocalipsis, Jesús le presenta personalmente a Juan de Patmos, diciendo estas poderosas declaraciones: el que estuvo muerto, o sea, cuando fue crucificado pero que después resucitó, y que viviría para siempre. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Escritura: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto,
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Entonces nos da a entender que Jesucristo es la supremacía divina y solo a Él se le ha dado autoridad sobre toda hueste de maldad. Como vemos escrito, dice: y tengo la llave de la muerte y del Hades, dándonos a entender que tiene poder sobre la muerte. La escritura dice claramente que Él es la resurrección y la vida. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús tiene poder sobre la muerte y de esta forma nos deja una prueba indudable que en Él está la vida y que sin duda alguna creemos en fe. Y aunque no hayamos estado allí cuando resucitó a Lázaro después de haber estado 4 días muerto en aquel sepulcro, de lo cual lo resucitó hablándolo físicamente, solo a Jesús se le ha dado esta gran autoridad sobre la muerte y también se le ha dado autoridad sobre el infierno. Y ya que tenemos el libro sagrado en nuestras manos, se nos revela por medio de su palabra, cuando nuestro Señor fue crucificado, dice que entregó su espíritu. O sea, cuando murió en la cruz, la palabra de Dios dice claramente que la tierra se abrió y muchos de los santos que habían muerto resucitaron en ese momento. Y eso también está escrito. San Mateo capítulo 27, versículos 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Con esta palabra significa que el poder de la resurrección, el día cuando Cristo murió en la cruz, el infierno no lo pudo contener. ¿Hasta dónde ha llegado el poder de Dios? Que solo Jesucristo, su único Hijo amado, experimentó este gran abismo donde descendió a lo más profundo para arrebatarle las llaves al mismísimo Satanás. Esta autoridad es la que Dios le ha dado a Jesús, al Hijo del Dios viviente. Él es el único que tiene poder sobre la muerte, y este es el poder que Dios, por medio de su Hijo, también le ha dado a sus hijos. Y son todos aquellos que han reconocido a Jesús como único Salvador. Y cuando sea el día de la redención, el día cuando la iglesia sea levantada, todos los que murieron en Cristo serán levantados también. O sea, el día del arrebatamiento de la iglesia, serán resucitados. Entonces se cumple el amén. Hay un dato curioso, que en el libro del Apocalipsis, al finalizar el último capítulo del libro, al dictarle las últimas palabras a Juan de Patmos, sella el libro con 2 amén, testificando que las cosas que están escritas en el libro del Apocalipsis se cumplirán. Apocalipsis capítulo 22 versículos 20 al 21. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Además, los ángeles del cielo, cuando adoran al Señor Dios Todopoderoso, toda la gloria se la dan a Él y diciendo Amén. Apocalipsis capítulo 7 versículo 11 al 12. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora analicemos esta expresión. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, según Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Jesús fue enviado del cielo para testificar la verdad del reino de Dios por medio de su palabra, y no fallará en la ejecución de su testimonio fiel y verdadero, como está escrito: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces reconocemos, según la palabra de Dios, que Jesús es la verdad absoluta del amor de Dios para la humanidad. Por eso es que dice, Él es el principio y el fin, porque siempre ha existido y siempre ha tenido un nombre admirable: Emmanuel, Dios con nosotros. Según San Mateo capítulo 1 versículo 23. Y es que la palabra de Dios nos lleva pues más a profundidad de que Jesús es Dios con nosotros, como está escrito, y esto desde un principio, según San Juan capítulo 1 versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Así que por medio de la palabra de Dios, y todo aquel que creyere también por Él será salvo. Según San Juan capítulo 3 versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Y continuando con este análisis, según Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, donde dice el principio de la creación de Dios. Entonces, ¿quién es el principio de la creación? Y aquí pues es donde evitaremos caer en contradicciones. Jesús es la fuente de origen de la creación a través de quien Dios obra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Entonces, Jesús es la cabeza de la iglesia y el centro del universo, según San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Esta descripción majestuosa y poderosa solo es para Él, porque siempre ha sido y será por siempre la existencia de toda sustancia, porque Él es el centro del culto y de la adoración, y a Él le pertenecen todos los misterios, porque Él es el mismo conocimiento de Jehová Dios, el Padre Celestial. Amén. Como está escrito, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Además, debemos entender que Él, o sea Jesús, ya había sido creado desde un principio. Él es y será por los siglos de los siglos, haciendo alusión a la palabra creadora de Dios, según Génesis capítulo 1, versículo 1 al 26, y no describe en los versículos 1 y 2. Siempre del mismo capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Desde el principio, el significado propio de este término es con referencia al tiempo, así que se usa en la Biblia, número 1, en el Antiguo Testamento. Comienza con la afirmación: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, según Génesis capítulo 1, versículo 1, leído anteriormente. ¿Quién es el principio de la creación? Jesús, según el texto de San Juan capítulo 1, versículo 1. Esto supone que Dios ya existía cuando el universo no existía todavía. Él es el principio en absoluto, no solo el movimiento, sino de toda la realidad. La Escritura atestigua desde el principio la verdad del hombre como imagen de Dios y su vocación como familiaridad con Dios, su dominio sobre lo creado y su unidad armónica entre el hombre y la mujer, pero también la realidad original del pecado como rechazo de Dios. La salvación final se comprende en referencia a la obra creadora de Dios, cuando habrá cielos nuevos y una tierra nueva, según Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Amén, gloria al Señor. Y número 2, en el Nuevo Testamento afirma: el principio era Él, según San Juan capítulo 1, versículo 1. El Verbo es principio de la primera creación y en Cristo de la nueva creación. Cristo es el nuevo principio y el cumplimiento final de todo el universo, en cuanto que Dios lo ha establecido heredero de todas las cosas, según Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Todo tiene que recapitularse en Él. Efesios capítulo 1, versículo 10.
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Y hacia el fin escatológico camina la historia. Desde el Antiguo Testamento hasta el libro del Apocalipsis refiere a Cristo los atributos de Dios. Él es el primero, el último, el alfa y la omega. Dios lo abarca todo con su poder. Es aquel que es, que era y que vendrá. Un enfoque claro y preciso que a Jesucristo se le ha otorgado la autoridad de toda la creación de lo que está en el cielo y en la tierra, en el universo mismo, en referencia del fin. Isaías capítulo 46 versículo 10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Además, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Amén. En referencia de un principio absoluto de la creación, es a Cristo que se refiere como el principio de todo. Según San Juan capítulo 1 versículo 1 al 2. Jesucristo, el verbo de la palabra creado de toda existencia, no puede ser separado de su relación con el tiempo y afirma que cuando el tiempo empezó, el verbo ya existía con Dios y era Dios, siendo por lo tanto eterno. Hablando meramente de un autor o agente activo desde un principio, según el texto explicado inicialmente al comienzo del mensaje, según Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, con todo esto concluimos. Cuán grandes y maravillosas son las obras de Dios, su palabra escrita. No hay cosa más poderosa que la misma Biblia, como la fuente de toda la creación sustancial y la definitiva verdad del tiempo, y aún de nuestra misma existencia. Por este libro hemos encontrado que la palabra de Dios fue hecha inspirada para que nosotros encontráramos la verdad absoluta, que hay un Dios invisible que habla, siente, oye y nos mira atentamente. Y hace las cosas como Él quiere con su obra de creación. Y si Él quisiera cambiarlo todo de nuevo, lo hace. Nada ni nadie se lo puede impedir. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde.
porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.